¿Qué tal, hermanos y hermanas? Me presento, mi nombre es Ramiro Martínez y en esta ocasión en la clase de Ven Sígueme vamos a ver algo muy especial, muy singular. Vamos a ver cómo es que el Señor responde todas nuestras oraciones y vamos a hablar acerca de un joven que en sus 14 años de edad, en sus cortos 14 años de edad, tenía una duda muy singular. Tenía una duda acerca de a qué iglesia debía unirse. Vamos a ver, hermanos, cómo es que el Señor siempre está al pendiente de nosotros, cómo es que Él nos cuida, Él está a cargo de cada cosa que pasa en nuestra vida, en la tierra, etcétera. Entonces, este joven de 14 años, llamado José Smith, vivía en los Estados Unidos. Él nació el 23 de diciembre de 1805 en un pueblo llamado Sharon, en el condado de Windsor, en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Cuando él tenía 10 años, cuenta que su padre y ellos, toda su familia, se mudaron al estado de Nueva York. Se mudaron a un pueblo llamado Palmyra, en el condado de Ontario. Y tiempo después, unos años después, se mudaron cerca en el mismo condado de Ontario, pero ahora de Palmyra se cambiaron a Manchester, en el mismo condado. Y ahí decía José Smith, que había mucha agitación religiosa. En esa época, hablando aproximadamente de 1820, había muchos pleitos, mucha contención entre los diferentes grupos religiosos. Había diferentes multitudes de iglesias, cuenta José, entre ellas la metodista, la presbiteriana, la bautista, entre otras denominaciones, unas más grandes que otras, de acuerdo al número de sus miembros. Sin embargo, él decía que había mucha contienda, que decían, miren, vengan acá, miren, vayan allá. Sin embargo, él, a su corta edad, se sentía confundido, muy confundido. Él, sin saber a qué religión ir y a qué sus padres, él cuenta que le enseñaron acerca de la fe, acerca de la religión. Su madre, Lucy, era una mujer muy apegada a Dios, era una mujer que buscaba la religión, que buscaba la fe, que buscaba el cristianismo y que buscaba estar cerca del Señor. Y ellos también, sus padres igual. Cuenta José Smith que su padre era un ejemplo para él, que para él era un hombre honorable, que no cometía pecado, que no cometía errores. Digo, y obviamente lo veía así siendo su hijo. Sin embargo, yo sé que también el padre de José Smith era un hombre amado por su familia. Era un hombre ejemplar, honorable y que buscaba también la fe, que buscaba también un ejemplo para sus hijos. Y como José Smith veía eso, que sus padres querían estar pegados a una iglesia, querían estar pegados al Señor y querían creer en algo en especial, él buscaba en las escrituras y buscaba y leía la Biblia y leía una y otra vez, hasta que menciona de una escritura que él en ocasiones pues ya había leído. Y esta escritura es algo muy especial para nosotros, hermanos, porque nos hace mucho ruido en nuestra cabeza. Al leerla, así como José Smith, si nosotros la leemos, nos vamos a dar cuenta de las palabras sagradas que dice. Y quiero que me acompañen a leer, hermanos. Esta escritura se encuentra en Santiago 1:5 y menciona lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros, hermanos, al escuchar estas palabras de Santiago, nos sentimos identificados con José, al decir, si uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. José se sentía abrumado, se sentía preocupado porque quería seguir el ejemplo también de sus padres, de poder forjar una fe fuerte e inquebrantable. Sin embargo, él, al sentirse confundido y al ver que todos los miembros de las diferentes denominaciones, pues no nada más discutían por temas religiosos, sino yo creo que hasta también por temas personales, porque era tanto el conflicto, era tanta la diferencia que había entre sus creencias, que yo creo que ya había pleitos de otros tipos de temas, de otro tipo de situaciones, con tal de estar diferentes entre sí, con tal de estar peleando entre sí. Entonces, esta escritura, hermanos, yo creo que todos aquí la hemos tomado para nuestro provecho, para nuestra instrucción. El hecho de decir, si yo tengo falta de sabiduría, no hay mejor consejero, no hay mejor padre que me pueda dar un buen tip que yo esté buscando acerca de determinado tema, acerca de una ayuda en general, que mi Padre Celestial.
Entonces nosotros nos hemos acercado a nuestro Padre en oraciones. Todos nosotros, yo sé que ustedes igual compartimos esa idea de que si nosotros queremos una respuesta, podemos doblar nuestras rodillas y podemos pedir a Dios en oración, con una fe, con una fuerte fe de que vamos a recibir respuesta. Podemos compartir todos nosotros que estamos aquí conectados, hermanos, podemos compartir el testimonio de que el Señor escucha todas nuestras oraciones, de que Él, aparte de que las escucha, las contesta. Y en el caso excepcional de José Smith, no hubo un detalle de que no fue así. Ahora, vamos a pasar a este punto. En el caso de José, como les mencionaba, cuenta que una mañana, una primavera de 1820, él se retiró a un bosque cerca de donde él vivía. Se retiró a orar y él decía que era la primera vez que él hacía una oración en voz alta o vocalmente. Sin embargo, él, al hacer la oración, tuvo una respuesta única. Tuvo una respuesta única para nuestra dispensación y que también, sí, así como él, muchos de los profetas, apóstoles o discípulos de Cristo o seguidores de Cristo han recibido también. Y él menciona que al hacer una oración en especial y al poder dirigirse al Padre y decir, Padre, hazme saber a qué iglesia pues debo de unirme. Él menciona que se sintió un poquito afligido en ese momento, que se sintió turbado, preocupado, angustiado, que tuvo una fuerza espiritual negativa muy fuerte, hasta que de repente pudo sentir la voz del Señor. Y hay unas palabras muy especiales que él describe, que es un testimonio que para mí ha sido el testimonio más fuerte que he escuchado de una persona acerca del Padre y del Hijo. Y me gustaría que me acompañaran a leerlo, y quiero leerlo para que no se me vaya ni una palabra de este bello testimonio, hermanos. Vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Hermanos, en este momento acababa de suceder un milagro para esta dispensación, para estos últimos días. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo aparecieron a José Smith, a este joven, el cual le dieron instrucción de que no debía unirse a ninguna iglesia, de que él debía esperar más instrucción más adelante. ¿Y por qué no se debía de unir a ninguna iglesia? Por el simple hecho de que el Padre y el Hijo, o el Hijo, le contestó, todas están en error y todas están lejos de mí, ya que con sus labios me honran, pero su corazón está apartado. Entonces, no, por este momento no te unas a ninguna iglesia. Vamos a esperar y espera a que te digamos más instrucciones. Y con el paso del tiempo, y lo vamos a ver más adelante, hermanos, se siguieron recibiendo revelaciones. José Smith tuvo el privilegio y la bendición de poder ser llamado a ser un profeta vidente, un profeta revelador, el cual tuviera las llaves de abrir esta dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual se iban a dar a conocer, como en otras épocas, el evangelio sempiterno y completo, junto con todos los convenios y todos los mandamientos que ya conocemos en otras épocas, se iba a revelar en la actualidad. Ya iban a comenzar a ver otra vez revelación entre Dios y el hombre. Los cielos se abrieron para nosotros. Ahora ya teníamos conexión con el Padre. Ya podríamos tener el evangelio completo, que era lo que buscaba José Smith con esta respuesta o con esta pregunta o duda que él tenía. Ya con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta cómo es que tenemos en la actualidad revelaciones, tenemos profetas, tenemos escrituras y tenemos sobre todo la comunicación directa con nuestro Padre Celestial gracias al Espíritu Santo.
gracias al sacerdocio y a todo lo que se ha revelado en la actualidad. Gracias a eso, hermanos, gracias a la oración que hizo José Smith, tenemos ahora la iglesia restaurada de Jesucristo en su plenitud. Podemos disfrutar de las ordenanzas, de las bendiciones del sacerdocio, de la organización de la iglesia, de las escrituras, entre otras muchas cosas que vamos a seguir viendo más adelante. Por otro lado, hermanos, cuenta José Smith que estando él platicando con uno de los pastores o líderes religiosos, especialmente o específicamente de la iglesia metodista, le comentó o le platicó acerca de esta visión que tuvo del Padre y del Hijo. Sin embargo, él narra que este pastor o que este líder tomó de una manera un poco negativa, un poco liviana la visión que tuvo José, de forma negativa, de forma sin importancia, en el cual le hacía sentir menos a José, le hacía sentir que eso estaba mal, que eran cosas del diablo. Y no dudo que le hayan dicho otras cosas que a lo mejor José no escribió, pero que lo hicieron sentir muy mal. Sin embargo, gracias a ese testimonio que él mantuvo firme, pudo con el paso del tiempo seguir recibiendo revelación. Pudo seguir recibiendo respuesta a otras peticiones que él tenía de cosas adicionales que él tenía que hacer, como le había prometido el Padre y el Hijo, que tenía que esperar más instrucción. Entonces, en nuestro caso, hermanos, nosotros también nos hemos sentido abrumados por toda la problemática que hay, por toda la oposición que hay en este mundo moderno. Sin embargo, gracias a este ejemplo de José o de otros apóstoles o profetas que han vivido en otras dispensaciones, sabemos que nosotros, a pesar de toda la oposición que pueda haber en nuestra vida, podemos tener esa firme certeza de que nuestro Padre va a estar a nuestro lado y sobre todo de que cualquier cosa que le preguntemos va a estar ahí para responderla. Yo sé que siempre el Señor nos ha seguido y nos ha guiado. Y al igual que José Smith, puedo compartir este bello testimonio de que el Señor siempre nos escucha y responde nuestras súplicas. Ahora, hermanos, reflexionando en este acontecimiento que pudimos ver de José Smith, en el cual tuvo una respuesta a su oración de una manera muy singular, muy particular, nosotros también podemos tener respuesta a nuestras oraciones. Y me gustaría dejarles una serie de preguntas, hermanos, unas 3 preguntas. Ustedes pueden en su clase de escuela dominical o en su vida diaria analizar estas preguntas y tener otras en su mente y en su corazón. Pero me gustaría hacerles una serie de preguntas, hermanos. Miren, les voy a mostrar aquí en la pantalla estas y me gustaría que pudieran analizarlas en esta semana y en su vida diaria. Estas preguntas, hermanos, haciendo énfasis en la oración, mencionan, por ejemplo, confío plenamente en que Dios escucha mis oraciones, incluso cuando no recibo respuesta inmediata o esperada. Como otra pregunta, ¿mi oración está centrada solo en mis necesidades o también incluye gratitud, alabanza y súplica por los demás? ¿Cómo cambia mi relación, como tercera pregunta, cómo cambia mi relación con Dios cuando oro regularmente en comparación con los momentos en los que no lo hago? Ahora, hermanos, ya que analizamos estas preguntas, me gustaría mostrarles un pequeño video en el cual nuestro presidente Nelson, nuestro profeta actual, nos está hablando acerca de cómo nosotros vamos a escuchar o vamos a estar prestos a escuchar al Señor. Cómo vamos nosotros a orar y estar dispuestos a seguirle, a seguir sus enseñanzas y a seguir ese susurro que por medio del Espíritu Santo nos esté dando. En este pequeño video vamos a ver un ejemplo de cómo el profeta nos invita para que podamos estar prestos a las enseñanzas del Señor. Espero les guste, hermanos. In the scriptures, there are very few sacred instances in which the voice of God the Father has been heard. So when he says something, we really need to listen. Repeatedly, he has personally introduced his beloved Son, Jesus Christ, with a specific charge to hear him. Have you ever stopped to ask why? Why is our Heavenly Father so insistent and consistent in his plea that we should hear his beloved Son, Jesus Christ? Jesus answered this question himself. He said, I am the way,
the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Our Father loves us and yearns for each one of us to choose to return to his holy presence. He pleads with us to listen to the voice of Jesus Christ, whom the Father anointed and appointed as our mediator, Savior, and Redeemer. In this special year, as we commemorate the 200th anniversary of the first vision, I invite you to think deeply and often about this key question: how do you hear him? I also invite you to take steps to hear him better and more often. Throughout this year, we will focus in a special way on this historic event that took place in the Sacred Grove. I invite you to be proactive and look for opportunities to share your feelings about the Lord Jesus Christ with your family and friends, including inviting your friends to join you in worshiping him on Easter Sunday. Now, as one of the Lord's special witnesses, I bless you in your efforts to get on and stay on his covenant path, and strive with all your heart, might, mind, and soul to hear him. Bien, hermanos, tras ver este video, hago una invitación, así como nuestro presidente Nelson, nuestro profeta actual, hace la invitación a todos de que podamos escuchar al Señor. También yo hago la invitación para que podamos estudiar el manual de Ven Sígueme de manera personal, de manera familiar, y que en la noche de hogar se analice qué nos está pidiendo el Señor que hagamos, que oremos a Él, que estemos al pendiente de lo que Él nos está diciendo, y que sobre todo no nada más que estemos al pendiente de lo que nos dice, sino que también tengamos esa voluntad de actuar de acuerdo a la respuesta que nos dé. José Smith fue un ejemplo en esta dispensación de ese ejemplo. Y nosotros en nuestra vida diaria, al tener dudas, al tener pues cuestiones de nuestra profesión, de nuestra vida diaria, de cómo educar a la familia, de cómo enseñar esto o de cómo desarrollar talentos o virtudes, el Señor siempre nos va a responder lo que nosotros queramos preguntarle, hermanos. Entonces, les hago la invitación como nuestro profeta a que podamos orar, a que podamos estar prestos a los susurros del Espíritu, a recibir y escuchar esa respuesta y sobre todo a actuar de acuerdo a esa respuesta. Hermanos, les hago una invitación para que esto lo puedan compartir con sus semejantes, que lo puedan compartir en la clase de escuela dominical, ya tras haber estudiado el manual de Ven Sígueme, y que puedan compartirlo con sus vecinos, amigos, familiares. Todas estas bellas palabras de nuestros profetas y de nuestro Señor. Por el momento es todo, hermanos, y que podamos seguir aprendiendo. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.